Y con todo, muy buenas noches con todos y con todas. Un saludo afectuoso para la Corporación Inglades por la cordial invitación para conversar el día de hoy algunas reflexiones sobre una temática muy interesante vinculada con el texto único ordenado de Ley 30.364, con el Código Procesal Penal y otras instituciones procesales afines. Mi nombre es José Antonio Díaz Muro, soy doctor en Derecho y fiscal penal del Distrito Fiscal de Piura, y en esta nueva oportunidad me reencuentro con nuestro amigo Henry Ventura, que nos ha dado la cordial invitación, y con todos ustedes, para conversar este Jueves Santo, hoy 6 de abril del año 2023, sobre una temática muy interesante, muy inquietante y sobre todo que ha concitado la atención tanto de operadores jurídicos, tanto de estudiosos del derecho, de juristas, y que obviamente también ha conllevado a muchas opiniones discrepantes en los distintos sectores, sector justicia, en la Policía Nacional, dentro también del Ministerio de la Mujer. Y se trata en específico de la flagrancia, del proceso en flagrancia, lo que vendría a denominarse la flagrancia delictiva, ¿no? Un tema muy importante que tiene distintas aristas para que sea abordada. Como notas propedéuticas a nuestro estudio, como notas introductorias a la materia que será abordada el día de hoy, hemos intitulado, le hemos dado este nombre de pila bautismal: Detención policial en casos de violencia familiar, a propósito de la flagrancia delictiva. Ciertamente, con mucha ambición, el día de hoy vamos a pretender abordar in toto esta institución de la flagrancia delictiva, que no solamente tiene raigambre constitucional, sino que a partir de lo que nuestro Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, también recoge y desarrolla in extenso la institución procesal de la flagrancia delictiva. De forma tal que, a suerte de notas liminares, vamos a incoar esta presentación injertando lo que nuestra Carta Política y Jurídica de 1993 nos trae sobre esta institución. De más está decir, como toda medida que restringe derechos fundamentales, como toda medida que en el marco del proceso penal va a limitar un derecho fundamental, recordemos que estamos adscritos a las teorías conflictivistas de los derechos fundamentales, en donde ciertamente van a ser restringidos en determinados momentos, en determinados espacios, en determinadas circunstancias, en determinados casos. Razón por la cual tengamos siempre en la palestra, cuando hablamos de medidas que restringen derechos fundamentales, verbigracia, la propia detención policial en flagrancia delictiva, verbigracia, la prisión preventiva como una medida de coerción personal, vamos a tener que observar determinados principios, ¿no? Y uno de ellos es el principio de legismo procesal, o también conocido como principio de legalidad procesal, y en donde, como ustedes ven de la presentación que tienen al frente, la única manera que puede restringirse la libertad personal, la única forma, de manera extensa, de restringir un derecho fundamental es en los casos que prevé la ley. Claro, definitivamente que cuando hablamos de la restricción de la libertad personal, no me aparto todavía de este principio de legismo procesal que inspira estas medidas limitativas, estas medidas de coerción. Este principio de legismo procesal dimana su fuente de la propia Constitución, cuando señala que no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal
salvo en los casos previstos por la ley, de lo cual emerge impajaritablemente la exigencia que en la ley se encuentre detallado, descrito, especificado la manera en cómo se va a restringir la libertad, la manera en cómo se va a restringir un derecho fundamental. Verbigracia, cuando se presenta un requerimiento al juez de la investigación preparatoria solicitando el levantamiento del secreto de las comunicaciones conforme lo prevé nuestro código ritual del 2004, definitivamente lo que estamos haciendo aquí es buscar una restricción del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Empero, esta restricción tiene su basamento constitucional en nuestra Carta Política y Jurídica de 1993 y tiene su basamento legal en el Código Procesal Penal del año 2004. Ergo, hablamos entonces de un principio de legismo procesal en aquellas medidas que restringen derechos fundamentales y tratándose del tema en comento, la detención policial en flagrancia delictiva, el procedimiento de flagrancia en los casos de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, definitivamente tenemos que mirar siempre al Código Procesal Penal y a la Constitución como normas de derecho interno, no desdeñando, como también el propio Código Procesal Penal así lo estatuye, los instrumentos internacionales que hemos suscrito y ratificado. Verbigracia, la Convención Americana de Derechos Humanos, que hoy por hoy, como bien sabemos, tiene una jurisprudencia muy proficua y sobre todo que ha actualizado el contenido de la propia Convención Americana, ¿no? Porque claramente los derechos humanos van increciendo, van en incremento, más no en decremento, porque la sociedad va cambiando. Aun cuando, de alguna forma, nuestra convención sea un tanto vetusta, empero el contenido siempre es actualizado, ¿no? Porque claramente hay que tomar en consideración que los derechos evolucionan, ¿no? Pero hablaba del principio de legismo procesal o principio de legalidad procesal, pero también acompañan otros principios. El principio de suficiencia indiciaria o de motivos bastantes, en donde se exige para que pueda restringirse un derecho fundamental, para que pueda limitarse un derecho fundamental a través, dentro de lo que concierne a la búsqueda de información y restricción de derechos. Vayamos a nuestro Código Procesal Penal y allí vamos a encontrar claramente que se requiere motivos bastantes, elementos de cognición, elementos de convicción, que hagan advertir la realidad de un delito, que vinculen al indiciado, al encartado, al endilgado en ese hecho. Pero fíjense que también tenemos un principio de necesidad de gestionar esa restricción de derechos fundamentales, a suerte de buscar información. Y también veremos un principio de proporcionalidad. Y este principio de proporcionalidad, con sus subprincipios que se dimanan, el principio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Y claro, no vamos a desdeñar tampoco el principio de motivación. Ya el Tribunal Constitucional, hasta el hartazgo, perdonen la expresión, ha sentado que toda medida que limita y restringe, o limita o restringe la libertad personal, exige una motivación cualificada. Vayamos al caso Juliana Yamoja, donde está toda esa variante de situaciones en donde se trastoca la motivación. ¿Y qué es lo que debe de hacer el juzgador? Todo funcionario público por mandamiento constitucional debe fundamentar su decisión cuando de por medio restrinja un derecho fundamental. Sin perder de vista nuestro norte y ya habiendo enrolado estos principios que deben de observarse cuando se busque restringir un derecho fundamental, porque la detención restringe la libertad locomotora. Nadie duda de eso. Por tanto, debemos de siempre observar estos principios. Legalidad, necesidad,
motivos bastantes, suficiencia indiciaria, motivación, proporcionalidad. Y claro, todas estas medidas siempre tienen que mirar a la Constitución, tienen que mirar a la ley y a los instrumentos internacionales que sobre derechos humanos se han suscrito y ratificado. Ya tenemos por un lado los principios que deben de observarse, no solo para la prisión preventiva, ojo, como una medida de coerción personal, sino para todas aquellas medidas que limiten derechos fundamentales. Miremos que la detención policial en flagrancia delictiva es una forma de coerción procesal personal, porque finalmente estamos limitando, aerrojando a un ciudadano. Y claro, de ahí surgirán las preguntas, ¿para qué detenemos? Porque tiene que existir una razonabilidad al momento de detener. Pero fíjense, regresando a la presentación que tenemos al frente, recordemos que nuestra Carta Política y Jurídica de 1993 estatuye en el artículo 2, numeral 24, literal F, a la detención. Tanto la detención policial en flagrancia delictiva, tanto la detención judicial, desarrollada en nuestro Estatuto Procesal Penal como detención preliminar judicial y en el caso de la policía, detención en flagrancia delictiva. Claro que a través de un mandamiento de prisión preventiva que se declara fundado, se dispondrá las órdenes de ubicación y captura, razón por la cual se privará de libertad temporalmente a una persona al haberse declarado fundada y haber quedado firme ese auto que dispone la prisión preventiva, que también dispondrá detener, aprender e internar en un establecimiento penitenciario. Empero, el artículo 2, numeral 24, literal F de nuestra Carta Política y Jurídica de 1993, de manera diáfana, reconoce la detención a través de un mandamiento escrito y motivado del juez y de las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Y la reforma constitucional en donde da esta ampliación. Ojo que la Constitución se reforma. Las leyes se modifican. Esta Constitución, nuestra Constitución, luego de la reforma, amplía y establece un plazo máximo absoluto de hasta 48 horas, teniendo anclado, manteniendo íncito el plazo estrictamente necesario, que de manera literal, así lo establece este literal F, el plazo estrictamente necesario, que claramente aquí podremos conversar mucho en torno a qué se entiende por plazo estrictamente necesario y qué se entiende por plazo máximo absoluto, lo que dimana de este literal F, numeral 24 del artículo 2 de nuestra Constitución. Pero no siendo el tema que nos convoca únicamente ratificando lo que la propia Carta Política nos trae, veremos que el nacimiento constitucional de la detención policial en flagrancia la encontramos en la Constitución. Pero esto tiene un anclaje constitucional en esa intitulación que nos trae el numeral 24 del artículo 2. Toda persona tiene derecho a la libertad, miren, en principio, y a la seguridad personal. Nos están prodigando el derecho a la libertad, pero inmediatamente después nos van a indicar en qué supuestos esta libertad personal se ve aerrojada, se ve limitada, se ve coactada, se ve restringida. De forma tal, y sin despegarnos de nuestro texto constitucional, vemos que en el literal B de este mismo numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, también se señala de manera inconcusa, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal. Y como vuelvo a reiterar, se le delega a la ley para que establezca los supuestos de procedencia, y esto va aparejado a los principios que ciertamente han sido enlistados en esta oportunidad y que tienen que ver con toda forma de restricción de la libertad
y de todo derecho fundamental. Pero esta ubicación en la Constitución, que es de donde parte, inmediatamente después ya nos vamos a una ley. Bueno, un decreto legislativo, tiene rango de ley que va a desarrollar el Código Procesal Penal. El decreto legislativo 957 tiene 10 normas rectoras, es decir, nuestro título preliminar, que son los principios, son 10, y tenemos 566 disposiciones legales, dispositivos legales de corte procesal penal. 566 artículos y 10 normas rectoras. Una norma rectora, fíjense, es un principio positivizado. Y depende su interpretación o adecuada y suficiente hermenéutica, estos dispositivos legales miren a las normas rectoras. Por eso, los códigos siempre tienen y mantienen un título preliminar, porque son la base. Y un principio, recordemos, un principio nos permite la aplicación de la hermenéutica jurídica, interpretación. Un principio tiene también una función integradora, claro, frente a vacíos normativos. Tiene una función creadora, porque permite a partir de los principios la creación, la incorporación de nuevos dispositivos legales, porque ningún dispositivo legal puede trastocar un principio. Por tanto, se entiende que estos principios tienen una raigambre constitucional, de forma tal que ningún dispositivo trastoca un principio, menos lo que enarbola nuestra Carta Política y Jurídica de 1993, menos enarbola, trastoca, mancilla, trastabilla, choca lo que establece los instrumentos internacionales que sobre derechos humanos se han suscrito y ratificado, que es, entiendo yo, ya un discurso que manejamos todos nosotros. Pero en el Código Procesal Penal, de manera muy feliz, el legislador, claro que el texto que os presento en esta oportunidad es el texto actualizado, es el texto del dispositivo legal vigente, porque sabemos nosotros que la detención policial, bueno, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero la detención policial ha sufrido, ¿no?, distintos momentos de modificación. Y específicamente me quedo con la última, dentro del estudio diacrónico que se realiza en la institución de la flagrancia delictiva, vamos a encontrar que ha sufrido variaciones en el tiempo. Me voy a permitir detenerme porque es muy importante poder conocer cómo se ha dado esa evolución normativa, fíjense. Aquí este es un pequeño cuadro en donde refleja cómo es que la flagrancia delictiva ha venido evolucionando, ¿no? Me confirman si es que se puede apreciar, espero que sí, pero fíjense cómo es que la flagrancia ha venido evolucionando. Cuando surge, cuando aparece nuestro Código Procesal Penal del año 2004, el Decreto Legislativo 957, porque el Decreto Legislativo 958 es el que empieza a establecer la progresividad en su implementación, ¿no? La implementación progresiva que, claro, hoy día, hoy por hoy, sabemos que a nivel de toda la República del Perú ya se encuentra operando, ya se encuentra vigente el Código Procesal Penal. Empero, cuando aparece el Decreto Legislativo 957 en los momentos prístinos, en los momentos de arranque, en los momentos de ignición, únicamente la flagrancia delictiva tenía dos supuestos de procedencia, que no me voy a detener con mayor abundamiento, porque nuestro tema es otro, pero solamente quería presentarles ahí. El 1 de julio del 2006 aparece la detención policial en flagrancia y en términos de la norma procesal, la flagrancia delictiva en estos dos supuestos. Flagrancia clásica y cuasi flagrancia. No había más, no había más.
Claramente, posteriormente esto ha sufrido una, entiéndase para algunos, evolución normativa, y claramente si nosotros miramos a la agencia fiscal frente a estos supuestos y la agencia policial frente a la incorporación de estos supuestos de los literales, ¿no? 3 y 4, numerales 3 y 4, existe una mayor, si se quiere, posibilidad de detención. El fiscal no detiene, eso es evidente, pero tiene la posibilidad de poder inquirir, ¿no? Los casos en donde tiene ya, a partir de estos supuestos habilitantes, perdón, la posibilidad de contar con una persona detenida y poder extraer información que requiere. Luego conversaremos el para qué se detiene, pero de momento quiero que observemos esta evolución, para algunos involución normativa, y no dejo en el aire lo que, ni que involución, ¿por qué? Porque claramente, como el Tribunal Constitucional lo ha señalado y lo veremos después, hablamos de una flagrancia presunta o presunción legal de flagrancia. Lo que incluso el propio maestro César San Martín Castro en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016 a propósito de la interpretación constitucional del proceso inmediato, definitivamente reniega de esta presunción legal de flagrancia. El propio Tribunal Constitucional también ha dejado sentado que estos supuestos, digamos, extras de la flagrancia, porque se exige inmediatez temporal, inmediatez personal, entre otras notas características tanto subjetivas como adjetivas, pero estos supuestos que se han incorporado definitivamente pueden haber sido vitoreados por la agencia fiscal, vitoreados por la agencia fiscal, policial. Sin embargo, tiene muchas limitaciones y trastoca incluso la presunción de inocencia, trastoca muchas garantías que definitivamente no son de recibo para un sector de la doctrina y de las operadoras del derecho. Entonces vemos cómo es que a partir de la ley 29.569 es donde ya aparecen estos 4 supuestos que tenemos nosotros desarrollados en el artículo 259 de nuestro Estatuto Procesal Penal. Me van a dispensar, sino que estamos a altos grados centígrados de temperatura y que lamentablemente tenemos que dar cumplimiento a la invitación, pero es un poco fatigoso. Fíjense que esta es la evolución, ¿no? Hacia julio del 2007, ¿no? También veíamos cómo es que existía ya estos atisbos de precisar, ¿no?, la flagrancia delictiva. Y claro, tenía que aparecer la ley 29.569 para que finalmente se zanje estos aspectos y se dé por sentado los alcances de la flagrancia delictiva. Para poder retornar a la presentación preliminar, fíjense, les presento la actual regulación de la flagrancia delictiva en nuestro Código Procesal Penal y, por tanto, la habilitación legal para detener a una persona por detención policial o por arresto ciudadano. Porque también bebe de la misma fuente el arresto ciudadano. Para arrestar ciudadanamente tienen que estarse presentes estos supuestos habilitantes. Tanto para la detención policial, tanto para el arresto ciudadano, aun cuando el primer procedimiento lo realiza un funcionario público y el segundo lo realiza un particular, en sentido estricto. Sin embargo, ninguno de ellos puede apartarse de estos supuestos, porque se tornaría en una detención ilegal, porque está apartándose de los supuestos. Y cuando hay un exceso, sería una detención arbitraria. Estos son los supuestos que vamos a entrar inmediatamente a conversar. Sin embargo, retorno a nuestra anterior presentación para que mantengamos un orden expositivo. Bueno, estos son los supuestos que luego conversaremos. El supuesto 1 y 2 del artículo 259 no es otra cosa que la flagrancia clásica y cuasiflagrancia. Numeral 1, flagrancia clásica, cuando se encuentra una persona
cometiendo el delito y es descubierta, luego lo conversaremos. Y la segunda es la cuasiflagrancia, es cuando acaba de cometerlo y emprende huida y es descubierto. Los supuestos 3 y 4 ya viene a ser la llamada presunción legal de flagrancia. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo relacionado con las investigaciones por delitos generados por actos de violencia de género, violencia contra la mujer, violencia contra los integrantes del grupo familiar o intrafamiliar? Tiene que ver mucho, porque vamos a analizar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en donde ha dejado sentado, hay algunas críticas de por medio, y me incluyo, en donde he dejado sentado que la flagrancia a que alude la ley 30.364, aunque podemos omitir TUA, porque lo prístino es la ley. El TUA es simplemente una ordenación, una aglutinación, una incardinación. Es la ley 30.364. Y siempre, siempre he sugerido, ¿no? Ley 30.364, no, ese número no existe. Las leyes se emiten y tienen una numeración correlativa que va otorgándose, ¿no? En la medida en que se van dando. Pues 30.364. Siempre hay que sugerirlo porque me parece impropio cuando uno emplea de esa manera el lenguaje. Entonces, estos son los supuestos de flagrancia que lo vamos a conversar inmediatamente después, pero se los presento, ahí lo tienen. Y luego voy a maximizar mi pantalla. Ya llegamos a la ley 30.364. El tubo de la ley 30.364. Entonces, estamos iniciando por nuestra norma constitucional, ¿no? Dentro de la pirámide kelseniana, en el vértice superior de la pirámide kelseniana, el creador del Tribunal Constitucional, nuestro austriaco o el austriaco Hans Kelsen, nos señala que es la Constitución que hemos conversado, de donde dimana la detención policial, la detención judicial por mandamiento, la manera en cómo se restringe la libertad solo por ley. Hemos advertido cómo es que viene regulado en el artículo 259 de nuestro Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Y ahora ya nos ubicamos en un plano horizontal, ya nos ubicamos en tierra firme, ya nos ubicamos en nuestro territorio. El texto único ordenado de la ley 30.364. Fíjense que aquí, en la ley, vamos a encontrar ciertas notas características. Yo voy a regresar inmediatamente a desarrollar todo lo que es la flagrancia, pero estoy presentando el menú que les traigo para que podamos ubicarnos, en principio, el basamento normativo, ¿ok? Miren, en el artículo 25 del TUO se establece con diafanidad que en caso de flagrante delito, ya vemos que delito flagrante, ya vimos su acepción constitucional, ya vimos su acepción legal en el Código Procesal Penal, luego lo desarrollamos, pero allí están presentados los 4 supuestos, hoy por hoy a la fecha. Y aquí ya interviene el personaje Policía Nacional del Perú. Recordemos que la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al artículo 166 de nuestra Constitución, tiene la función de prevención e investigación. Esto compaginado con el artículo 67 y 331 del Código Procesal Penal, se alude claramente que la policía, cuando toma conocimiento de un hecho con apariencia delictiva, de un hecho delictivo, de un hecho punible, pone en conocimiento de inmediato al fiscal. No señala cuando se trata de una persona detenida o una persona en libertad y que solamente se tiene la denuncia. Ergo, en todos los supuestos, la policía pone en conocimiento al fiscal que ha tomado conocimiento de un hecho delictivo. Esto se concuerda, se compagina, tiene y guarda sintonía con el protocolo de actuación interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
Decreto Legislativo 0010-2018-YUS de agosto del 2018, donde uno de los protocolos, el 14, establece la comunicación que debe haber entre Fiscalía y Ministerio, Fiscalía y Policía Nacional de Perú respecto, en este caso, en las comunicaciones de ambas instituciones. Y se establece que necesaria y obligatoriamente la policía debe dar cuenta de inmediato, ¿a quién? Al fiscal, respecto a un hecho delictivo. Entonces, esta pequeña digresión que acabo de realizar y citando los dispositivos legales, incluso se catapulta con mayor fortaleza en el artículo 68 del Código Procesal Penal. El artículo 68 de nuestro Estatuto Procesal Penal se encarga de describir con supina perspicuidad todas las atribuciones que tiene la Policía Nacional del Perú y dentro de ellas aprehender a los autores y partícipes de un hecho punible, detener, por tanto, a quien comete un delito. Eso se encuentra desarrollado en el artículo 68 de nuestro Código Procesal Penal. Miren, de manera tal que vamos a advertir nosotros claramente que la policía tiene atribuciones desarrolladas, lo que la Constitución manda están desarrollados en el Código Procesal Penal. Y en el TUO de la Ley 30.364 se advertimos, ¿no? Perspicuamente el artículo 25 emerge que en caso de flagrante delito, acá viene la pausa, vinculado, se entiende, a actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y aquí viene la Policía Nacional del Perú, una institución de raigambre constitucional que tiene su propia ley de la Policía Nacional del Perú, que allí también se reconoce la atribución de detener en flagrancia delictiva. Esta expresión es la que ha concitado la división de posiciones en cuanto a lo que señala el TUO de la ley 30.364 en su artículo 25 y en términos generales lo que señala la ley de la materia contra la violencia contra las mujeres, para erradicar la violencia contra las mujeres. Y perdóneme que yo relieve arbitrariamente toda la nomenclatura, pero es para efectos de poder invertir más el tiempo en este conversatorio, porque sobreentendemos la ley de la materia que estamos hablando es la ley 30.364. Dicha esta tingencia, esta salvedad, fíjense que luego vamos a conversar, pero yo solamente me voy a detener aquí. La Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora. Esta expresión, a la inmediata detención, ha concitado controversia hasta en el propio Tribunal Constitucional con la sentencia que vamos a conversar. Ni qué se diga con los proceduristas que manejan el proceso penal. Porque claro, aun cuando esta ley, que tiene de sustantiva y tiene de procesal, afirma e incorpora aspectos relacionados con limitación de derechos fundamentales. Porque hablamos de allanamiento. Allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. También procede el arresto ciudadano. Pero fíjense que esta pausa para algunos hermeneutas del derecho, todos somos hermeneutas del derecho, y apelando a este método de interpretación, ¿no? Ya clásico, como lo diría el nuevo Código Procesal Constitucional, los métodos clásicos de interpretación, ¿no? El método de interpretación literal, ¿no? O gramatical. Si vemos aquí la pausa, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, parecería, y para algunos es así, que también procede el arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, en atención que tenemos un punto y coma, ¿no? Pero considero yo que la detención policial en flagrancia delictiva en el marco de los delitos generados por actos de violencia contra la mujer e interior de un grupo familiar se debe de interpretar a la luz tanto de la Constitución, tanto de la ley de la materia que desarrolla lo que estableció la Constitución, como es el Código Procesal Penal. ¿Y eso por qué? Miren, yo me quedo en esta parte porque voy a continuar y luego regreso
Miren, en este mismo artículo se hace alusión que la policía procede a la inmediata detención de la persona agresora, allana su domicilio, pudiendo allanar, o el lugar donde se encuentre, pero también procede el arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal. El arresto ciudadano solo procede en los 4 supuestos habilitantes del artículo 259. Por tanto, para hablar de flagrancia delictiva, también en lo que concierne al tubo, debe ceñirse a lo que establece el 259 en sus 4 supuestos habilitantes. Pero fíjense que este mismo artículo también alude a que la Policía Nacional del Perú tiene que redactar un acta en donde hace constar la entrega de la persona detenida, la circunstancia de la intervención, comunica, y fíjense que esto es lo saludable. Claro, damos por descontado que de acuerdo al artículo 120 de nuestro Código Procesal Penal, toda actividad procesal, fiscal, judicial, incorporando de aquí también incorporamos a la policía, se documenta mediante acta. No hay acto procesal que no se documente en acta si se quiere tener evidencia del mismo. Si hablamos de una disquisición fiscal, una investigación preparatoria o las diligencias preliminares, definitivamente que la Policía Nacional de Perú documenta todas sus actuaciones en actas, porque el acta contiene al acto, aun cuando el nombre del acta no describa el acto, porque tenemos muchas veces problemas en cuanto a la intitulación del acta, que difiere del contenido, ¿no?, de esta acta y de lo que se hizo en el acto, y que definitivamente nosotros sabemos que en la doctrina general, de la teoría general del proceso, pues siempre no hace, lo que hace al documento no es el título del documento, la intitulación, sino lo que hace el documento es el contenido del documento, ¿no? Pero bien, tenemos esa situación porque el acta de intervención policial, y veremos que en los documentos que desarrollan el procedimiento de detención en flagrancia delictiva de la policía también está señalado, en un momento lo vamos a ver. Pero fíjense que aquí la policía redacta un acta, hace constar la entrega de la persona detenida, por supuesto de arresto ciudadano también, la circunstancia de la intervención, porque el acta de intervención policial es un documento matriz, es un documento macro, es un documento conglobante, que va a describir todo lo que sucedió a propósito de la incursión policial. Va a describir la participación que tuvo cada uno de los funcionarios, Policía Nacional del Perú, las actas que fueron redactadas y suscritas, la persona que puso en conocimiento el evento delictivo y que funge como denunciante, como agraviado, las personas que son intervenidas, ¿no? Y claro, es un acta matriz y es un acta que congloba todas las demás actas. Y que claramente aquí vemos que dándole esa cuota procesalista, la ley de la materia, señala que también inmediatamente deben de comunicarse los hechos a la Fiscalía Penal. Miren, esto ya era ocioso, porque el artículo 67 y el 331 mandan, ojo, mandan a la policía que cuando tenga conocimiento de un hecho de naturaleza delictiva, debe poner en conocimiento de la agencia fiscal. No hay vacilación. Tan pronto señala el artículo 331, porque los artículos, los dispositivos legales no dicen, sino señalan, preconizan, prescriben, se indican, preceptúan, pero no dicen. Artículo 331. Tan pronto la policía tenga noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del delito por la vía más rápida y también por escrito, entre otros aspectos. 331. El artículo 67 de este mismo Estatuto Procesal Penal que acabo de aludir, por favor, quiero que recordemos esto para poder exigir a los operadores. El artículo 67 señala lo siguiente. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias. Creo que por acá tenemos un audio. A ver, no sé si me ayuda. Discúlpame, James, te tuve que cerrar el audio.
Entonces, fíjense. Entonces, cuando se señala acá, perdón, creo que moví la diapositiva. Perdón. Ya, cuando se señala, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la Fiscalía Penal para continuar con las investigaciones. Les pregunto, esta modificación, bueno, el tubo que nos trae, y esta modificación que sufrió el artículo de la ley 30.664, ya estaba de más. Perdónenme, pero ya estaba, eso está por descontado. Claro, se dirá definitivamente, es cierto que eso ya estaba estatuido en el Código Procesal Penal. Sin embargo, vemos que la práctica procesal, la mala práctica procesal policiva, con mucho cariño y respeto para mis amigos policías de la Policía Nacional de Perú, no es así, no se comunican inmediatamente, etcétera, etcétera. Claro, es cierto, es cierto. Pero recuerden que el primer contralor de la restricción del derecho fundamental a la libertad personal, a la libertad locomotora, es el fiscal. Es el primer contralor. El segundo contralor es el juez constitucional, a través del habeas corpus. Y también el juez de la investigación preparatoria, cuando vemos afectación de derechos fundamentales del artículo 71 y del artículo 2 constitucional, y que guarda relación con el proceso penal. No hay duda alguna. Pero este segundo parágrafo señala de manera reiterativa en todo caso, y que además se continúen con las investigaciones, ¿no? Debiendo ponerse en conocimiento también al juzgado de familia para esa fase intuitiva, esa fase de emisión de las medidas de protección, definitivamente. Eso es correcto. Pero tengamos en cuenta que inmediatamente después el artículo 26 también refiere, voy a volver a los supuestos de flagrancia, no se preocupen de los 259, pero quiero que quede sentado el tema que nos convoca. Cuando hay ciertamente casos de flagrancia donde hay riesgo severo, se advierte el riesgo severo, acá la Fiscalía ya incorpora, yo creo que eso de suyo siempre se ha venido dando, bueno, aunque no ha sido tan notorio, la asistencia del programa de víctimas y testigos, ¿no? Del Ministerio Público. Perdónenme que hay un poco de calor acá. Claro, no se desdeña la participación, también es reiterativo, hemos visto que eso siempre ha sucedido, pero no en todos los casos. Tampoco voy a caer en una falacia de falsa generalización, pero el dispositivo legal así lo trae. Cuando hay riesgo severo, y para eso tenemos la ficha de valoración de riesgo debida y suficientemente redactada, realizada, no digo llenada, porque el redactar, el llenar, el cubrir espacios significa hacerlo sin mayor reflexión. Y todo documento que un funcionario público redacta debe ser realizado, razonado, motivado, ¿no? Suficientemente. Llenar no me parece. Entonces acá, cuando hablamos de un riesgo severo, definitivamente, según lo que dispone el artículo 26, en la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? La Fiscalía debe solicitar al juez de investigación correspondiente las medidas de protección a favor de la víctima. Eso me parece correcto, porque, dadas las circunstancias urgentes y dadas las circunstancias de riesgo severo, debe de guarecerse ya este tipo, bueno, debe de guarecerse en todo caso la integridad de la víctima para evitar reiteraciones delictivas. Bueno, el juzgado se pronuncia sobre estas medidas, hay una audiencia única de incoación de proceso inmediato, porque fíjense aquí también viene toda una situación muy concreta. La vía procedimental, ¿no? Para este tipo de delitos, conforme a la propia ley de la materia, debe ser el proceso inmediato. Pero fíjense que se cita como proceso inmediato únicamente en supuesto de flagrancia, porque recuerden que el proceso inmediato tiene un supuesto habilitante que es la detención en flagrancia delictiva, ¿no? Dentro de lo que concierne, para que proceda el proceso inmediato, necesitamos, primero, conforme a 1194 y artículo 446 del Código Procesal Penal, delito evidente y no complejidad. Y el delito evidente se da por flagrancia delictiva, confesión o
suficientes elementos de convicción, más de la declaración del imputado, ¿no? Dejemos este aquí y ahora pasemos a lo que es flagrancia. Miren, yo quiero que más o menos reflexionemos sobre lo que la Corte Suprema no solamente en este acuerdo plenario extraordinario lo ha desarrollado, sino en sendas jurisprudencias que ciertamente no va al caso porque son muy profusas, pero yo sí rescato lo que el acuerdo plenario extraordinario 2/2016 de la Corte Suprema establece sobre la flagrancia. Y lo que la Corte Suprema elucubra sobre flagrancia es que la flagrancia requiere inexorablemente, impostergablemente, evidencia sensorial. Observar el hecho delictivo que se está cometiendo o se acaba de cometer, porque esa es su concepción clásica. De forma tal que esa evidencia sensorial, que no se presume, sino se ve, se palpa, se observa, se aprecia, se conoce la existencia del hecho, se conoce al autor, se percibe. Miren cómo esta definición de flagrancia reniega de los supuestos 3 y 4 del artículo 259, y de allí que también el TC sienta su fundamento, y lo vamos a ver ahora. Entonces, para la Corte Suprema, la evidencia sensorial es lo que califica a la flagrancia. Se conoce directamente al autor, se conoce directamente el hecho, hay una relación del autor con el hecho, no hay duda alguna. Porque la flagrancia, como lo diría el maestro San Martín, no se infiere. La flagrancia no es a partir de un indicio. La flagrancia se ve. Acá resumo los supuestos de flagrancia, que luego lo vamos a conversar. Flagrancia clásica o constitucionalmente dicha, ¿no? Es cuando el sujeto es intervenido con esta expresión un tanto coloquial, con las manos en la masa. Se interviene el sujeto en el mismo momento en que está perpetrando el evento delictivo. Supuesto 1, flagrancia clásica. Tenemos la cuasi flagrancia. Y acá es cuando el sujeto es intervenido momentos inmediatamente después de cometido el evento delictivo. Cuando un sujeto sustrae un bien mueble mediante destreza a otro congénere, emprende huida, pero en ese momento que emprende huida es aprehendido por personal policial. Y la flagrancia extendida o presunción legal de flagrancia son los supuestos en donde los literales 3 y 4 del artículo 259 es la extensión de la flagrancia, ¿no? Cuando se perenniza, por ejemplo, a través de circuitos cerrados de videovigilancia, a través de cámaras de seguridad, ¿no? Cuando el propio agraviado o un testigo presencial identifica a esta persona, por tanto luego los indican. Pero es aprendido, acá viene el coto temporal, dentro de las 24 horas de sucedido el evento delictivo. Entonces, y claro, no estoy dejando de lado ese supuesto también llamado en la doctrina masa en las manos, no manos en la masa, sino masa en las manos. Es cuando el agente tiene en su indumentaria o refleja de su indumentaria o porta instrumentos, vestigios, efectos, objetos que nos haga ver que viene de cometer un delito, que ha cometido un delito. Y es aprendido dentro de las 24 horas. Bueno, estos son los supuestos habilitantes de la flagrancia delictiva. Pero acá viene la situación. Ya hicimos una precisión de lo que es la flagrancia, pero voy a catapultar estos aspectos porque me parece de suyo importante. Por favor, miren, cuando queremos hablar sobre la flagrancia delictiva, permítanme por favor aquí, sino que
Un ratito, quería ver este archivo, un momento. Quiero verlo por acá. Ok. Ya. Bueno, quiero, antes de ingresar a este expediente, pero solamente recordar, bueno, lo que ya hemos visto, el proceso penal, sus etapas, eso ya creo que está por descontado, investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento, diligencia preliminar dentro de la investigación preparatoria. Lo que les había comentado de los principios que permítanme transitar con celeridad, ¿no? Acá está el artículo 68, ¿ok? Por favor, miremos aquí. El artículo 68 del Código Procesal Penal nos trae en su numeral 1, literal H, capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia. No dice más. Pero aquí, ojo, pero aquí, y eso es lo que tenemos que siempre tener presente. Mire, siempre la Policía Nacional del Perú, en todos los casos en que va a detener, no solamente elegir a la papeleta de detención, que ya hay un protocolo que así lo establece. Quien notifica la papeleta de detención es quien detiene. Es un protocolo de actuación de la Policía Nacional de Perú a propósito del proceso inmediato de la detención preliminar. Detención judicial en flagrancia. Fíjense, aquí el artículo 68, numeral 1, literal H, autoriza a la policía a capturar en flagrancia, pero también efectuar bajo inventario, secuestros, incautaciones en caso de flagrancia. Esta es la cita que se hace a la flagrancia en el artículo 68. No olvidemos. ¿Qué más? El artículo 259, que ya lo acabo de señalar, la flagrancia clásica, el agente descubierto en la realización del hecho punible. Manos en la masa. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, cuasi flagrancia. Emprende y huye inmediatamente. Los 3 y 4, miremoslo bien, qué es lo que se cuestiona. El agente huye, pero es identificado. ¿Por quién? Y esto hay que tomarlo con mucha pausa. Es identificado durante, en el mismo fragor, porque el delito flagrante es de flagrar, de combustionar, de quemar, de sentir, de arder, de percibir. Se ve, no se infiere, no se deduce la flagrancia. Por eso, en este supuesto habilitante 3, supuesto habilitante 3 señala, cuando es identificado durante el hecho punible, donde se está forcejeando, lo identifica, o inmediatamente después, aquí lo hace a través de cámaras, a través de videos, ¿no? Por el agraviado o por testigo presencial. Miren lo que señala acá. No vamos a permitir que la policía detenga por un testigo de referencia que Juan fue quien cometió el delito, porque no habilitaría. El supuesto habilitante 3 solamente habilita al agraviado que lo reconoció o a otra persona, entiéndase, un testigo que haya presenciado el hecho. O si toma esa información a partir de qué? De una cámara, de un dispositivo. Y todo ello dentro de las 24 horas. Quiero que quede clarísimo porque estos son los supuestos que muchas veces utiliza la policía para detener. No hay testigo presencial, no, el agraviado no ha reconocido, tampoco tenemos un video, pero Juan le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién ha sido? Ha sido Cachito. Y va y le dice, a mí me han dicho que es Cachito, y la policía va y detiene a Cachito. La pregunta del $1.000.000 es, ¿estamos dentro del supuesto habilitante 3? En la vida no estamos, porque exige testigo presencial, exige que esté permisado en video, equipos cuya tecnología registra la imagen. El propio agraviado tampoco lo ha observado. Hay que tener mucho cuidado, porque estos supuestos habilitantes al fiscal le corresponde controlar en primer orden. Bueno, y el último que habíamos señalado, cuando se le encuentra, cuando la gente se ha encontrado dentro de las 24 horas con instrumentos, con objetos, con efectos, ¿no? Que hagan ver que viene de cometer un delito o ha cometido
un delito, ¿no? Masa en las manos. Acá también hay otro dispositivo legal que quiero que ustedes tengan en consideración antes de ingresar con la flagrancia. Bueno, sí, para hacer el comentario y estando dentro del tiempo concedido. Miren, la policía que ha efectuado la detención en flagrante delito, miren bien, ¿eh? O en los casos de arresto ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará el hecho inmediatamente al Ministerio Público. La práctica procesal, y lo hago con mucho cariño a la Policía Nacional de Perú, con quienes trabajamos permanentemente, a la Fiscalía, ¿a qué hora le comunica? Yo, seguramente habrán comentarios, después de 4 horas, después de 3 horas. ¿Y cuál es la, no digo justificación, sino la explicación que están redactando las actas? La norma procesal ciertamente no lo señala, pero lo razonable, el actuar razonable del funcionario público, ¿cuál sería? Hay una persona privada de libertad. Imaginémonos que se le ha detenido en una supuesta flagrancia cuando no hay flagrancia. Y esa privación de libertad, ¿cómo se justifica? Hablamos de una detención por sospecha, hablamos de una detención por error, y todo ello califica como arbitrario. Y una detención arbitraria no es otra cosa que un exceso funcionarial, un exceso en las atribuciones funcionariales, un exceso en las atribuciones que tiene el funcionario o servidor público. Funcionario público, si quiero sectarme al delito de abuso de autoridad. Perdón, con lo cual, mucho cuidado. Entonces tenemos aquí que la policía debe comunicar inmediatamente al Ministerio Público. Ahora, la ley de la Policía Nacional de Perú, que había omitido precisar la numeración, el decreto legislativo 1267. Ojo que la ley de la policía y el Código Procesal Penal tienen el mismo rango, ¿eh? Porque decreto legislativo 957, decreto legislativo 1267, de diciembre del 2016. Aquí la ley de la policía señala estas atribuciones. Miren, una atribución no significa que puedo realizarla o no no la puedo realizar. Una atribución se vuelve una obligación, sino que nos indican la atribución es la habilitación para tener que hacer. Sobre todo cuando se trata de supuestos como los que vamos a mencionar: intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener, detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley. Regresamos, artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución. Regresamos al literal C, al literal D de la Constitución. ¿Qué quiere decir? La ley y la Constitución son las que establecen los supuestos habilitantes. La retención, supuesto de retención, evidentemente. El control de identidad. El control de identidad es una forma de retención. La retención para extracción de muestras para un dosaje etílico en los delitos de tráfico rodado. Retención. Las pesquisas, como el registro personal, ¿ok? Conllevan a una suerte de limitación al derecho a la libertad, ¿sí? Pero propiamente, si bien es cierto, hay una restricción, pero el registro personal no hay un tiempo para realizarlo, como sí se tiene en la retención, porque toda retención tiene un plazo de 4 horas como plazo máximo absoluto, ¿no? El registro personal es una suerte pesquisa, conforme así lo establece el Código Procesal Penal.
Miren, también esta ley establece, no, aquí es el manual, perdón, en el Manual de Derechos Humanos. Miren, este manual, que ha sido aprobado por la Resolución Ministerial 952-2018 del Ministerio del Interior, también señala en qué circunstancias se va a dar el uso de la fuerza policial. Claro, de manera progresiva, de manera diferenciada, y acá nuevamente se anclan los principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación. Y ojo, no, la policía también tiene que motivar, ¿eh? Vayan a pensar que no. La motivación es fundamental. ¿Cómo? Todo lo que se motiva se puede escribir en un acta. Y acá, este manual de la Policía Nacional de Perú para el uso de la fuerza, ¿no? En atendiendo los derechos humanos, detener en flagrante delito. También tiene que utilizarse la fuerza progresiva y diferenciada para detener. Se cita también a la detención, se cita también a la flagrancia delictiva. Bueno, flagrancia hemos visto que es combustionar, arder, todos los delitos tienen un momento de flagrancia. Lo importante es que alguien los pueda observar, ¿no? Que los pueda ver. Para que exista flagrancia tiene que ser frente a ojos de alguien. Fíjense, para recordar, la flagrancia tiene ciertas características. La inmediatez temporal, y que el propio Tribunal Constitucional así lo ha establecido. La inmediatez temporal implica que la persona esté cometiendo el delito o que se haya cometido momentos antes. Acá lo inmediato es el momento mismo, lo que se está haciendo o lo que se acaba de hacer. Hay una inmediatez temporal entre el hecho y el agente. Inmediatamente. Se está cometiendo en ese momento o inmediatamente después que emprendió fuga. Hay una inmediatez temporal. Entonces, esta inmediatez temporal reniega de los supuestos 3 y 4. ¿Qué inmediatez temporal puede haber dentro de las 24 horas? Pero tenemos por mandamiento legal esa habilitación. La inmediatez temporal, como vimos, se suma, se circunvala a que haya ese contacto de tiempo inmediatamente. La inmediatez personal, la persona tiene que encontrarse en el lugar de los hechos, que se infiera directamente su participación del delito. Obviamente, a partir de las huellas, a partir de los vestigios, a partir de los indicios, a partir de la evidencia, que nos haga ver que esa persona ha participado del evento delictivo. Inmediatez personal. Pero también hay otro elemento, que es la necesidad urgente. ¿Necesidad urgente de qué? Necesidad urgente de la intervención policial, y la policía interviene en flagrancia delictiva para evitar la consumación delictiva. Para eso se detiene. ¿Para qué detiene la policía? Para evitar que el delito llegue al grado de desarrollo o consumación. ¿Para qué detiene? Para evitar que se disponga del patrimonio si se trata de delitos contra el patrimonio. ¿Para qué detiene? Para obtener huellas, vestigios, indicios, evidencias que puedan dimanar del cuerpo de la víctima y del imputado, específicamente cuando se le detiene. Recuerden a Edmund Lockhart, el principio de intercambio, ¿no? Hay un intercambio de materiales entre la víctima y el imputado, entre la víctima y la escena, entre el imputado y la víctima, entre el imputado y la escena. Y ese triplete, víctima, victimario y escena, va a haber transferencias de materiales. Por eso, cuando uno detiene, también sirve para obtener información, indicios, huellas, evidencias, vestigios del imputado, siguiendo los procedimientos que el Estatuto Procesal Penal establece. Por ejemplo, la toma de muestras balano-prepuciales en los delitos contra la libertad sexual. Importantísimo. El dosaje etílico, entre otros, ¿no? Necesidad urgente de intervención policial, ¿no? Muy importante. Entonces, hay una percepción directa,
hay una necesidad urgente de intervención, hay una inmediatez temporal, hay una inmediatez personal, hay una relación directa del imputado con la cosa. Entonces, eso es lo que configura, lo que caracteriza a la flagrancia. Entonces, si vemos eso, ya estamos en condiciones de recordar estos tipos de flagrancia. Clásica, cuasi flagrancia y presunción legal de flagrancia. Son los supuestos que la ley establece. Pero esas características son propias de la flagrancia clásica y la cuasi flagrancia. La Corte Suprema sí lo ha señalado. Sin embargo, permítanme transitar. Tenemos esa redacción normativa actual. Ahora, vamos acá. Ya hemos conversado sobre el supuesto 1, el agente descubierto en la realización del hecho punible, acá lo tienen, la cuasi flagrancia, inmediatamente después de cometer el hecho punible descubierto, la presunción legal de flagrancia, ya hemos visto, se identifica por el agraviado, por un testigo presencial, lo señala, él ha sido, o por cámaras, acá tienen el gráfico. La reforma constitucional que ya vimos se amplía hasta 48 horas. Dicho esto, ahora pasemos directamente a esta sentencia para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. A ver, perdón, se está cargando. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Porque nuestro tema de hoy es el proceso de flagrancia, la flagrancia conforme lo establece la ley 30.364. Pero yo aquí les traigo esta sentencia del 10 de noviembre del año 2020. ¿Okay? Es una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en un proceso de habeas corpus. Miren, aquí es el caso Loreto Pablo Sabino Tuesta Prada. Sabino Tuesta es un ciudadano, Pablo Sabino, ahorita van a ver, Pablo Sabino, es un caso muy interesante a propósito de los hechos generados por violencia contra la mujer. A ver. A propósito, la idea, la detención por flagrancia no debe durar 48 horas necesariamente. Y pasa igual en los delitos de microcomercialización de drogas. En provincia, al que microcomercializa, lo detienen cerca de 8 días, 10 días. Claro, sabemos que el plazo máximo absoluto son 15. La Constitución, cuando hace ver que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, espionaje, tráfico ilícito de drogas y terrorismo, habilita hasta 15 días, ¿cierto? Pero les pregunto, ¿habilita al tráfico ilícito de drogas? Porque esa es la literalidad de la Constitución. Pero hasta la fecha se viene interpretando que también la microcomercialización, al ser un tipo derivado, y me parece totalmente irrazonable, irrazonable. Bueno, en Lima, si me corrigen, se emplean más días porque ya incluso los casos con detenido, con persona privada de libertad, al haber sido aprendidos en flagrancia, concluyen incluso con su análisis preliminar, ¿no? Con su análisis preliminar o con su informe químico de drogas. Pero en provincia no, porque todo se deriva al Lima. Y mantener detenido, por eso la pregunta es, ¿debe durar necesariamente 48 horas? ¿O debe durar necesariamente 15 días? Entonces, esto tiene que ser evaluado. Porque en aquellos distritos donde no se procesa la droga, no debe mantenerse más de las 48 horas. Porque no es un delito complejo que obedezca y tampoco está dentro de los supuestos de la Constitución, porque desde mi punto de vista,
El tráfico ilícito de droga, y sabemos cuándo hay tráfico, si revisamos el artículo 296, 297, sabemos cuándo es tráfico. Pero no, por supuesto, de micro, ¿no? Bueno, eso lo dejo ahí. Me regreso al caso. Fíjense que el 7 de febrero del 2018, Sandro Tuesta González interpone una demanda verbal de habeas corpus a favor de quién, su padre, Pablo Sabino Tuesta. Y la dirige contra un suboficial de la Policía Nacional del Perú, porque alega que se le ha vulnerado su derecho a la libertad personal. Pero ¿cuáles son los entretelones? Tomar nota. El 6 de febrero del 2018, 6 de febrero del 2018, Pablo Tuesta, el favorecido con el habeas corpus, se apersonó a su domicilio, a la casa familiar, que está ubicado, ¿no?, en la calle Boronesi de la ciudad que reside el señor Pablo, a las 6 de la tarde. ¿Ok? En ese lugar se produjo un intercambio de palabras entre Pablo y su hermana, Elita Tuesta, quien ella finalmente lo agrede físicamente. Sin embargo, ojo que estamos hablando 6 de febrero del 2018 a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Posteriormente, fíjense que la señora Elita no espera y alrededor de la medianoche va y denuncia por agresión verbal al señor Pablo, que originó que el suboficial Anderson Américo Yupanqui acuda al domicilio del favorecido, el señor Pablo, le haga ver que hay una denuncia contra él y que lo acompañe a la comisaría. Lo detuvo en términos propios. La sentencia desarrolla aspectos que están relacionados con la libertad locomotora. La libertad locomotora como derecho fundamental. Miren, en principio, la libertad personal es un derecho subjetivo, eso no hay duda. No se puede afectar indebidamente la libertad de las personas. Y acá, miren, el Tribunal Constitucional cita detenciones, ya hemos hablado de la detención policial, de la detención preliminar judicial por mandamiento motivado, los internamientos, y estos internamientos vamos a hablar de como medida de seguridad a los inimputables, ¿no?, y las condenas arbitrarias, definitivamente. Estas formas de detenciones, internamientos o condenas arbitrarias reniegan, trastocan la libertad personal en su faz de libertad local. Y esto tiene que respetarse, obviamente, en el marco de un Estado constitucional de derecho. Pero ¿qué más nos dice el Tribunal Constitucional? Nos señala que la libertad personal está reconocida en la Carta Política, en el artículo 2, numeral 24, literal B. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, que ya lo hemos conversado. Nota de idea destacada. La detención en flagrancia debe durar lo estrictamente necesario. No las 48 horas, no porque se le antoja al fiscal o se le antoja a la policía mantenerlo, o porque no hay vehículo para trasladarlo a la policía judicial. Tiene que haber un control exhaustivo, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, porque es el derecho a la libertad personal el que está restringido. El redactar actas no justifica no comunicarle al fiscal que hay una persona detenida. 4 horas para redactar y rehacer actas no justifica que el fiscal no haya tomado conocimiento y asuma competencia de ese caso. Eso está dándose y tiene que ser controlado. ¿Qué hace el TC? El TC, en este caso, señala que estamos frente a una detención, ¿no?, que a partir de la declaración que se hizo del favorecido, está relacionado por presuntos hechos de violencia familiar. Zanja el TC acá que estamos hablando de un caso de violencia familiar.
Me regreso para que tomen nota. Expediente 01000-2018. Ya. Tipo de violencia, tenemos la psicológica, la física, la patrimonial, la sexual, la económica, etc. La propia ley 30.364 así lo establece, sino que esto es para catapultar las ideas prístinas sobre la violencia. ¿Qué más señala la ley, la sentencia? Miren que el artículo 17, ¿no?, de la ley 30.364, que era el texto del dispositivo legal que se encontraba vigente al momento de acometido el evento delictivo. ¿Qué señala? En caso de flagrante delito, ya sabemos la connotación de la flagrancia delictiva, tanto de la Constitución, tanto del artículo 253. ¿Qué más? Vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú, ya vimos sus atribuciones, ya replicamos los artículos, procede a la inmediata detención del agresor. Punto. Repito, procede a la inmediata detención del agresor. Punto. Repito, procede a la inmediata detención del agresor. Acabo de reforzar, de subrayar y de poner en negrita la idea por lo siguiente. La detención policial en flagrancia en casos de violencia ¿es igual o es diferente a las que habilita el 259? Nos preguntamos, ¿es igual detener en flagrancia delictiva por un hecho generado por violencia familiar que un hecho generado por un delito común? ¿Es igual o es diferente? Porque miren, ¿qué nos señala el tribunal? Nos dice el tribunal, hay un voto disidente de la autora Marilena de, pero lo vamos a conversar. Nos señala, todavía estamos dentro del tiempo, que es diferente lo que está desarrollado como flagrancia en la ley contra la violencia familiar, es diferente a lo que desarrolla el artículo 253. Miren lo que acaba de señalar el tribunal. Esta disposición es diferente a la prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Por Dios, perdónenme. ¿Cuál es la ley que desarrolla el contenido del artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución? No es el artículo 259 del Código Procesal Penal, porque allí me va a establecer cuáles son los 4 supuestos habilitantes de la flagrancia. Reneguemos o no de los supuestos 3 y 4, pero por mandato de la ley, siendo paleopositivistas, perdone la expresión, son esos 4 supuestos. Pero el tribunal, y con mucho respeto lo digo, nos señala que es diferente lo que manda la ley contra la violencia familiar en caso de flagrancia, es diferente a lo que establece el artículo 259. Y nos dice que el dispositivo legal de la ley de la materia, es decir, de la ley contra la violencia familiar, es más específica, considerando su ámbito de acción. O sea, nos señala que el anterior artículo 17 de la ley 30.364, y que como hemos visto nosotros en nuestro caso, que hoy lo tenemos con esta regulación, el artículo 25, nos señala el artículo 25 del tubo actualmente, y lo que el propio tribunal consideró acá, ojo, oído a la música, que este artículo 17 es diferente. Esta disposición señala el propio tribunal que es más específica. Pero a ver, explícame, tribunal, no te entiendo. Claro.
El artículo 17 de la ley 30.364, en su redacción al momento de los hechos, hace referencia a la detención inmediata. Número primero. ¿Un audio por acá? Bueno. Ya. Miren, el artículo 17 señala el tribunal, hace referencia a la detención inmediata. Ya hasta el hartazgo hemos visto tanto el artículo 17 como el artículo 25, ¿no? La policía procede a la detención inmediata, por eso reforcé la idea, le puse negrita, lo subrayé. Hace referencia a la detención inmediata, autorizando incluso, habíamos conversado que ese es ocioso, porque ya era allanamiento, ese es propio de la flagrancia. Y acá señala el tribunal, la intervención de don Pablo no se produjo al momento de los hechos o inmediatamente después de producir los mismos. ¿Qué está renegando? Está diciéndonos, ojo, la ley de la materia exige que la policía proceda a su detención inmediata. Bien, al señor Pablo no se le ha detenido al momento de los hechos o inmediatamente después, que son los supuestos que habilita el artículo 259, numerales 1 y 2. No, sino todo lo contrario. Al señor Pablo, el hecho ocurrió el 6 de febrero, como le dije, a las 6:30 de la tarde. Y a las 7 p.m. se emite un oficio comunicándole al fiscal penal la intervención del señor Pablo. Pero ¿cuándo es intervenido el señor Pablo? El señor Pablo es intervenido a las 2 de la mañana del día siguiente. Entonces, ¿qué significa? Que se le detiene al señor Pablo horas después, no inmediatamente, no en el mismo momento o inmediatamente después. Y como diría la ley de la materia, es detenido por la policía inmediatamente. Y el tribunal señala, la detención de don Pablo es arbitraria, porque no fue producida dentro de los términos del artículo 17, hoy artículo 25. Miren lo que hizo el tribunal. El tribunal concluye, es arbitrario. Pero no te entiendo, tribunal. Sí, olvídate de lo que establece el Código Procesal Penal. Para que proceda la detención en flagrancia en supuestos de delitos generados por violencia familiar, solamente va a habilitarse el supuesto de numerales 1 y 2. ¿Cómo así, tribunal? Claro. Con esta sentencia lo que yo te estoy tratando de decir es de que si la detención se produce no inmediatamente después, como lo dice el 259 y 2, es arbitrario. O sea, si tú detienes a alguien en supuestos 3 y 4, ¿es arbitrario? Sí, para el tribunal sí. Aun cuando el tribunal solo hizo alusión al tiempo, con lo cual nos quedaríamos con el 3, en principio. O sea, nos quedamos con el numeral 3 para señalar que en esos supuestos no procede. Dicho de otra manera, y en el voto de la doctora Ledesma Narváez lo va a esclarecer. La doctora Ledesma Narváez nos señala. Indica que la demanda debe ser desestimada porque se observó que el efectivo policial sí detuvo al favorecido en flagrancia. Miren lo que dice. Lo detuvo en flagrancia. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue concordar el artículo 17 de la ley contra la violencia familiar con el artículo 259. Y el artículo 259 regula la flagrancia. Y por tanto, aquí se establece que se habilita detener dentro de 24 horas. En tal sentido, señala la doctora Ledesma, si bien los hechos de agresión ocurrieron el 6 de febrero del 2018 y la detención se produjo 7 horas después, sin embargo, nos dice la doctora Marianela, la detención no resulta arbitraria, conforme lo afirma la mayoría de tribunos, pues se actuó en el marco de la ley. Esto es, miren cómo lo cita, dentro del artículo 259, numeral 3 del nuevo Código Procesal Penal.
al haberse procedido a su intervención dentro de las 24 horas de ocurrido los hechos. Y además, por cuanto había signos evidentes de violencia, había elementos, certificado médico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿con cuál posición nos quedamos? Claro, la sentencia que acabo de eludir se declaró finalmente, se estimó la demanda, aun cuando hubo sustracción de la materia, porque ya se le había dado libertad, pero vemos que en los casos de violencia familiar, para efectos de proceder a la detención, tiene que ser en los supuestos 1 y 2, para la mayoría. Sentencia del TC. Y en el voto en minoría, la doctora Marinela, es razonable lo que nos dice, pero no fue asumido por la mayoría. Entonces, la postura del tribunal actualmente es que el dispositivo que rige la detención policial en flagrancia delictiva en casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar es aquella detención inmediata que efectúa la policía. La policía procede a su inmediata detención, lo cual nos hace pensar y considerar que son los supuestos 1 y 2 del artículo 259. Quedarían desechados 3 y 4. Para la doctora Narváez, que es su posición, indica que sí está habilitado el 3 y 4, pero para la mayoría no está habilitado el 3 y el 4. Miren, y esto se compagina. Hay una guía, que es la guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley 3034. En la versión del 2016, esta es la versión del 2016, ya luego hay una actualizada que les voy a mostrar, con esto vamos acabando. En la versión del 2016, señala, este documento, ojo, guía de procedimientos para la intervención de la Policía Nacional en el marco de la Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Acá está. En caso de flagrancia o peligro inminente de perpetración, ¿quién nos señala? El personal policial se constituye el lugar de los hechos, toma las precauciones para el resguardo, protege a la víctima, protege la escena, protege los indicios, protege la evidencia y deja constancia en acta. Miren, ¿no? Y acá viene la situación. Ojo que este es el 2016, esto ya fue complementado. En caso de flagrante delito, el interviniente procede a la inmediata detención del agresor, allá en el domicilio. Miren, el responsable de la investigación comunica de inmediato, por correo, por escrito u otro medio, a la Fiscalía del Juzgado de Familia, para que asuman competencia. ¿Qué pasó después? 2020, 17 de junio. Guía de procedimientos para la intervención de la policía en el marco y todo lo demás. Miren acá. Vamos concluyendo con esto. Casos de flagrancia o peligro inminente de perpetración. Lo mismo, el personal policial se constituye el lugar de los hechos. Toma precauciones para el resguardo y protección de las víctimas directas o indirectas. Ya estamos mejorando. Escena, indicios y evidencias. Constancia en acta. En caso de delito flagrante, el personal policial interviniente procede a la inmediata detención de la persona agresora. Miren, pero miren el texto. Eso es para que ustedes asuman postura. En caso de delito flagrante, el personal policial interviene o interviniente procede a la inmediata detención de la persona agresora, allanando su domicilio, lugar donde esté. También procede el arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. No hay punto y coma ya. Con lo que yo entendería que tanto la detención en flagrancia, el allanamiento, el arresto ciudadano se da conforme al Código Procesal Penal. Y habilitaría todos los supuestos. Cuando hay lesiones visibles de la víctima y ésta se indique a la persona agresora, miren,
y esta se indique a la persona agresora, perdón, se salió esto. Ya, procede inmediatamente a la detención respectiva previa suscripción del acta, en la cual describa la lesión. Miren lo que está tratando de decirnos. Miren, hablamos de una persona. La policía acude a un lugar, seguramente por llamado de los vecinos, que hay actos de violencia, la policía llega, puede allanar el domicilio, se escucha gritos, evidencias, hay indicios. Si ingresa y observa que quien está en posición de víctima está con lesiones y señala que él ha sido, lo van a detener a él. Ojo, cuando el personal policial observe lesiones visibles en la víctima y ésta se indique a la persona agresora, procede inmediatamente a la detención respectiva. Hablamos de una policía que está en el lugar de los hechos. Miren, está en el lugar de los hechos. Ha ingresado en el momento mismo del fragor del hecho delictivo. Miren, cuando no son visibles las lesiones, se comunica al Centro de Emergencia Mujer para pedir la evaluación física, psicológica, y que obviamente, de acuerdo al resultado, se procede con la detención de la persona agresora. Miren lo que dice esta guía de procedimientos. Y esto, ¿cuántas horas ya pasaron? ¿Cuántas horas ya pasaron? Y el Tribunal Constitucional nos ha señalado. Es diferente la flagrancia del 259 del Código Procesal Penal con la flagrancia. Lo que yo entiendo del tribunal es que si la policía interviene y procede inmediatamente a la detención, implica que existe una sindicación. Pero aparte, implica que tiene que haber evidencia objetiva. Por ejemplo, si la policía interviene en una vivienda donde los vecinos señalan de que ha ingresado una menor y una persona adulta, y del momento se escucha al interior de la vivienda que la menor dice, no me cojas, no me toques, y los vecinos dan cuenta a la policía cuando ingresa, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a preguntar cómo está, y vamos, encuentra al adulto sobre la menor besándola. Bueno, ustedes me dirán, ya hay el inicio de la ejecución del delito de violación sexual, a lo mejor, lo vamos a conversar mañana. Pero la pregunta es, ¿la policía detiene o no detiene? Claro que detiene. ¿Por qué? Porque tiene indicios razonables de la comisión de un delito. Y esto es igual. Claro, la guía de procedimiento señala que cuando hay lesiones visibles y hay una sindicación, procede a la detención. Claro, eso es evidente. Eso es evidente, igual que el caso que le planteo de violación o de actos o de tentativa, violación grave tentativa. Pero decirme aquí que si no son visibles lesiones, te tengo que llevar al médico, te tengo que llevar al psicólogo, y luego, si el resultado me dice que tiene lesiones o que tienes afectación psicológica, cognitivo-conductual, procedo con la detención. Esto choca con lo que dice el tribunal. Y particularmente, tendría que analizarse la razonabilidad y proporcionalidad de esa medida. Claro, tendrá que verse el riesgo severo, el riesgo moderado, el riesgo leve, pero veamos bien la privación de libertad. Bien, hemos tratado de hacer un resumen apretado de lo que es la flagrancia. Cada uno va a poder analizar y sacar sus propias conclusiones. Definitivamente que existen pronunciamientos jurisprudenciales, si se quiere, variados, en el ámbito de la flagrancia delictiva,
a propósito de delitos, si se quiere, comunes, ¿no? Por ejemplo, hay dos criterios para determinar la flagrancia delictiva. El expediente 1757-2011, de junio de 2011, y es lo que les había dicho, ¿no? Inmediatez temporal e inmediatez personal. Eso ha sido reiterado por la jurisprudencia del tribunal y la propia Corte Suprema. Entonces, si acá se define la flagrancia, es para que nosotros podamos analizar si procede o no la detención. Y miremos lo que este ejercicio que acabamos de ver, ¿no? La guía de procedimientos para la intervención en flagrancia, la detención en flagrancia que es de la policía del 2020, versus el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Acá entran los principios legalidad, razonabilidad, necesidad, motivación, proporcionalidad, suficiencia indiciaria. Más allá, ¿no? Más allá de cualquier otra circunstancia, hay que analizar eso. Bien, no sé si tenemos algún comentario, alguna reflexión sobre el particular para terminar esta jornada de hoy, el Jueves Santo. No sé si pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano. Si me ayuda Henry habilitando, si corresponde, ¿no? Los Sí, audios, doctor. podemos conversar, no hay problema. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches nuevamente. Si tiene alguna comentario, inquietud para el ponente, por favor, agradecer hacerlo llegar. Doctor José, parece que su ponencia está bien clara. Si no hay, entonces culminamos mañana a las 9 de la mañana. Bien, correcto. Entonces, mañana 9 de la mañana, Dios mediante, un fuerte abrazo. Que sigan pasando un Jueves Santo de reflexión en compañía de su familia. Dios lo bendiga. Buenas noches. Igualmente, doctor. Buenas noches con todos.